Bien, muy buenas noches a todos y a todas, muy bienvenidos. Vamos a iniciar la clase de hoy. Nos habíamos quedado en la descripción de las cuentas, que es un tema que, pues a mí me gustaría tener más tiempo para explicar un poquito más a profundidad cómo funcionan las cuentas, pero lamentablemente el tiempo es bastante corto y pues hay muchas cosas que todavía tenemos que desarrollar y ya vamos prácticamente a la mitad del ciclo. No obstante, pues tal como se los he dicho siempre, mi interés nunca es terminar un programa de estudio, sino más bien que lo que se logre ver, si es poco o mucho, no importa eso, sino que eso que se vea, se aprenda. Porque en esta materia es donde estamos cimentando las bases que les van a permitir, sobre todo a los que estudian contaduría y poquito secundariamente a los que estudian administración, la base que les va a permitir entender una serie de asignaturas que vienen en el futuro. Luego viene la contabilidad 2, la contabilidad 3, otras contabilidades especializadas. Y entonces, a veces, uno de docente, cuando yo doy alguna asignatura de avanzada, como por ejemplo auditoría, y empiezo a notar que los estudiantes me empiezan a fallar en algunas cosas, lo más fácil es echarle la culpa a que dio contabilidad 1. Entonces uno dice, a ver, ¿quién les dio contabilidad 1? Y a veces también el problema radica en que estas materias deben darse de manera continuada, es decir, al docente que da contabilidad 1 se le debe dar la oportunidad de continuar con la 2, si es preciso, con la 3, para que él pueda crear una base un poquito más amplia de lo que es la materia. Pero eso pues depende de las autoridades de la universidad y cómo esto se organiza. Sobre todo ahora que estamos en esta modalidad, que no sabemos si para el 2023 vamos a retornar a una modalidad presencial en un 100% o vamos a ser semipresenciales, pues se está aprovechando también el recurso para diferentes campus de la universidad. De hecho, tenemos alumnos de Huachapán a veces en las clases combinados con alumnos de San Salvador. Y eso pues también es una ventaja que tiene la universidad para poder dar mayor cobertura. Ahora bien, ya habíamos hablado de estas cuentas que estoy presentando, pero las voy a retomar porque son prácticamente el pasivo lo dejamos iniciado. Recuerde que el pasivo son deudas, eso nunca hay que olvidarlo, son obligaciones que la empresa tiene que pagar y que de acuerdo a lo que yo le dije el día lunes que se aprendiera de memoria, pues todas las cuentas de pasivo van a empezar con el número 2. Ese es un detalle que nunca hay que olvidar. Aquí está ese número 2. Todas las cuentas de pasivo van a comenzar con el número 2, así usted las puede identificar. Las cuentas tienen 4 códigos, dijimos, que el código segundo es del rubro y los últimos 2 dígitos que son centesimales, pues prácticamente es el número correlativo de la cuenta. Y también recordar la regla básica de uso de las cuentas de activo y pasivo. Y en el caso de los pasivos, pues dijimos que aumentan con los abonos y disminuyen con los cargos. Todo eso es importante que lo tengamos presente a la hora de, ya la otra semana comenzamos a ver los primeros ejercicios y pues es indispensable poderse de memoria esas reglas. Si usted todavía no se las ha aprendido, pues le hago el llamado a que se las aprendan estos días para que el lunes pues podamos entenderlos de mejor manera. Los acreedores comerciales dijimos el día lunes de que son aquellas deudas a cargo de la empresa provenientes exclusivamente de la compra de mercaderías y prácticamente es la cuenta que corresponde a deudores comerciales. Así como tenemos deudores comerciales en el activo, en el pasivo tenemos acreedores comerciales. Funciona casi igual, es para exclusivamente compra de mercaderías y la garantía que a veces se da por este tipo de deudas son facturas cambiarias o quedan, que si bien es cierto, hay que aclarar que tienen validez legal, pero no tiene la misma fuerza o el mismo valor legal que pueda tener una letra de cambio o un pagaré. Por eso es que están los documentos por pagar, la cuenta 2102,
que son deudas a cargo de la empresa que pueden provenir ya sea de la mercadería o de cualquier otra cosa que sea. Ahí no, documentos por pagar no se va a usar para una deuda específica, pero que en todo caso están respaldadas por medio de un documento exigible legalmente, como las letras de cambio, pagarés y cheques posfechados. Ya explicamos lo de los cheques posfechados, que prácticamente no son muy efectivos para garantizar deudas. De hecho, ya casi no se usa a efectos comerciales. Es muy poco las empresas que usan este tipo de... Más que todo, el documento que más se usa comercialmente es la letra de cambio, que es el documento que de hecho hasta usted lo puede encontrar en una tiendita, puede comprar letras de cambio en blanco para que usted las pueda llenar. Los acreedores varios, que es la 2201, ¿verdad? En esta cuenta se registran las deudas a cargo de la empresa provenientes de operaciones distintas a la compra de mercadería, es decir, no estamos hablando de mercadería, sino de otro tipo de deudas, y las cuales no están garantizadas a través de documentos exigibles legalmente. Es decir, no hay letra de cambio, no hay pagaré ni nada parecido. Y ahí pues vamos a encontrar, ya cuando vamos al catálogo, que ahí ponemos prácticamente las deudas por los servicios públicos, ANDA, ¿verdad? Estamos hablando de CAES, Tigo, Claro o cualquier otra empresa a la cual nosotros le compramos servicios públicos. Ahí van dentro de los acreedores varios. El débito fiscal, que es una cuenta que tiene que ver con el crédito, dijimos, porque acá lo que hacemos es registrar el IVA que generan las ventas, porque el IVA funciona de tal manera que todo lo que yo pago cuando compro, ¿verdad? Cuando yo compro una mercadería, yo pago un IVA. Cuando yo la vendo, recupero el IVA que he pagado, ¿verdad? A través del débito. Y al final del mes, perdón, yo hago una diferencia entre el débito fiscal menos el crédito fiscal y eso me va a generar ya sea un impuesto a pagar, casi siempre es así, el débito casi siempre es mayor que el crédito, o en casos muy menos comunes, que es cuando el crédito es mayor que el débito, en el cual uno tiene un remanente de crédito fiscal. Eso lo vamos a tocar más adelante en un temita ahí que voy a hablar sobre obligaciones tributarias, porque eso no lo hemos tocado, está en el programa, pero no lo hemos tocado. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hemos tocado todavía? Porque la parte tributaria, primero hay que aprender lo contable para entender lo tributario. No se puede explicar un aspecto tributario sin antes haber visto el aspecto contable. Es por cuestión de lógica, es por cuestión de didáctica, ¿no? Bien, vamos con la siguiente, que esta sí no la habíamos visto, que se llama retenciones y percepciones, que es la 2203. Esta también tiene que ver con cuestiones tributarias, pero no solamente con eso, sino que dice que bajo esta cuenta se registran los valores que la empresa le retiene a terceras personas como producto de una obligación legal o contractual y que posteriormente serán remitidas a diferentes instituciones. Entre estas retenciones tenemos impuestos, a veces retenemos IVA y a veces retenemos renta y en algunos casos hay ciertas transacciones donde se retiene ambas cosas, IVA y renta. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero también nosotros retenemos como empresa cotizaciones de AFP, ¿verdad? Usted cotiza a una AFP, entonces el empresario cada vez que le va a pagar le descuenta el porcentaje que legalmente corresponde, pero ese dinero que le descuentan de AFP no es que el empresario se lo va a embolsar, sino que al final del mes él va a llenar una planilla, ahí va a ir el listado de todos los empleados y ahí va a ir el valor que le han retenido en ese mes para que eso conste o acredite que es parte de la cotización que usted ha hecho a la AFP o al administrador de fondos de pensión. Hay que aclarar de que hay un porcentaje que lo paga el trabajador y hay otro porcentaje que lo paga la empresa. No vamos a hablar de eso ahorita porque no viene al caso, solo hay que quedar claro. Lo mismo la cotización del seguro social, que es otro caso que tenemos la obligación de que como empresario de descontarle al empleado y luego pagar una cuota patronal también, igual que la AFP, y hacerla llegar al seguro social a través de una planilla. Y las cuotas de préstamos es otro ejemplo, que usted le debe dinero al Banco Agrícola, entonces a través de un documento que se llama orden de descuento,
el banco gestiona ante la empresa que usted le va a descontar la cuota del préstamo todos los meses y esa se la va a hacer llegar al Banco Agrícola. Y así hay un montón de retenciones que pueden existir, como la Procuraduría General de la República, por ejemplo, que es la que se encarga de canalizar la cuota alimenticia que los padres irresponsables no quieren darle a sus hijos de manera voluntaria. Y así hay otras retenciones, digamos, usted está en un sindicato, le descuentan, o está en un club, en lo que sea que usted que le tengan que descontar, ya sea tributariamente, legalmente o voluntariamente, pues ahí funciona esa cuenta de retenciones y percepciones, que es una cuenta de pasivo porque cuando usted le retiene la empresa, ese dinero al mismo tiempo se convierte en una obligación para la empresa porque tiene que hacerlo llegar a la institución que corresponde. Este es un problema que se ha dado, bueno, de hecho hay un alcalde que está preso, ya lleva varios meses de estar preso, el alcalde de San Salvador, precisamente por haber hecho retenciones y no hacerlas llegar a las instituciones. Lo que se critica es que hay un montón de empresas, alcaldías y aún instituciones públicas que están en el mismo problema, pero que las personas que dirigen estas instituciones no están presos, ¿no? O sea, eso es lo que se critica, ¿no? Que se aplique la ley, pues qué bien, pero que sea parejo. Y de hecho, algunas alcaldías actualmente están teniendo problemas, no solamente de las retenciones, sino de pagos de salarios. Y eso ya es muy más delicado. Habría que ver si va a actuar el Ministerio del Trabajo. Vamos con los intereses por pagar. Esta cuenta sirve para registrar el valor de los intereses en que la empresa ha incurrido como consecuencia de diferentes obligaciones financieras y las cuales por diferentes circunstancias no han sido canceladas. Lo más grueso de los intereses por pagar son intereses que tienen que ver con préstamos. La empresa hace préstamos a bancos, cooperativas u otro tipo de instituciones financieras y obviamente esas obligaciones generan intereses los cuales en algún momento hay que pagar. Pero como los intereses no se pagan a fin de mes, sino que los intereses se pagan junto con la cuota. O sea, cuando usted paga la cuota, ahí van los intereses. Entonces, cada mes, las empresas hacen lo que se llaman provisión de intereses. Una provisión de intereses es como un cálculo de cuántos intereses ha devengado el préstamo a la fecha y se hace una partida donde uno deja reflejado esa parte del interés que está por pagar. Pero se llama intereses por pagar. Obviamente, cuando el siguiente mes caiga la fecha de pago de cuota, ahí se va a liquidar esa cuenta porque ya los intereses van a ser cancelados. Es decir, que intereses por pagar es una cuenta de tipo transitorio, así le llamamos, porque queda pendiente de pago, ¿verdad? Pero en un momento, en corto plazo, se va a pagar. Las obligaciones fiscales. Dice que en esta cuenta se registra el valor de las obligaciones que transitivamente posee la empresa en concepto de obligaciones tributarias, tales como impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, pago a cuenta, etc. Estos no estamos hablando de retenciones, aquí estamos hablando de impuestos que debe la empresa como tal. Entonces, generalmente cuando se calculan estos impuestos no se pagan en el momento, sino que se dejan calculados, se dejan provisionados. Es una palabra que no está bien utilizada, pero que todo el mundo la usa. Así le llaman, se provisiona el impuesto, sea cual sea el que esté ahí, y lo dejamos pendiente como una obligación fiscal. Cuando llegue la fecha de pago, hacemos el pago respectivo y anulamos la obligación. Queda saldada. O sea, así funciona. Luego tenemos la 2301, que son los sobregiros. Esta cuenta sirve para registrar el valor del financiamiento que las instituciones conceden a la empresa para cubrir diferencias temporales de fondos para la cobertura de cheque. De esto algo habíamos mencionado cuando vimos el balance, que vamos a suponer que no existe un sobregiro, no nos han autorizado sobregiro y digamos que nosotros tenemos una cuenta en el Banco Agrícola. Y nosotros tenemos una cuenta corriente ahí en el Banco Agrícola, pero por un error o por algún olvido no nos acordábamos de que la cuenta no tiene sueldos suficientes
digamos que hay $5,000 en la cuenta y nosotros emitimos un cheque por 10,000. Bajo esas circunstancias, la persona va con el cheque de 10,000, llega a la caja, el cajero verifica y como hay solo $5,000 en la cuenta y usted necesita pagarle un cheque de 10,000, entonces el cheque se le llama que rebota. Entonces se le llaman cheques de hule a esos cheques que rebotan. O sea, son cheques malos. Y obviamente le ponen un sello al cheque, o sea, el cheque queda como invalidado. Y aparte de eso, el banco cobra un recargo, una multa por ese cheque rebotado, porque eso es una falta desde el punto de vista del banco que usted esté emitiendo cheques sin fondos. Con ese cheque así manchadito y todo, ¿verdad? Anulado, usted como, digamos que a usted le dieron el cheque, usted puede ir a la empresa y reclamarlo. Pero también puede ir ante las autoridades y decir que a usted le han pagado con un cheque sin fondos. Y eso es un delito. A menos que usted compruebe como empresario, mire, me equivoqué y le cubra, ¿verdad? Inmediatamente a la persona, mire, disculpe, aquí está el pago del cheque. De lo contrario, puede ir hasta preso una persona por emitir cheques sin fondos. De hecho, hay personas en la cárcel por esa razón. Porque emiten cheques sin fondo, no porque no sabían, sino porque sabían, lo hacen. Es decir, son estafadores. Le dan un cheque a usted y desaparecen. Cuando usted va al banco, lo quiere cobrar, no lo pagan, busca a la persona que le dio el cheque y ya no vive ahí. O sea, eso se llama estafa. Entonces hay que tener cuidado. Y por eso en las empresas, cuando se manejan cheques, normalmente lo que se hace es que, bueno, depende del banco. Por ejemplo, en el caso del Banco Agrícola, se puede reservar un cheque por teléfono. Se marca, ahí hay un menú eh, en la telebanca que le llaman, y entonces ya usted reserva el cheque. Si no hay fondos, ahí mismo le dicen que no hay fondos, entonces no acepta usted el cheque. Pero bueno, volviendo al punto, digamos que para evitar ese tipo de problemas, usted habla con el banco y le dice, bueno, quisiera un contrato de sobregiro. El sobregiro significa que si hay algún faltante de dinero para cubrir un cheque, el banco automáticamente le va a prestar lo que le haga falta y el cheque se va a pagar aún sin fondos. Y cuando usted haga la siguiente remesa, el banco le va a cobrar, perdón, obviamente le va a cobrar el valor que el banco cubrió más una comisión. Claro, ese sobregiro tiene un límite. No es que usted va a emitir un cheque de $1,000,000 y el banco se lo va a pagar. No, o sea, hay un límite. Usted pone el límite, 20,000, 30,000. Una cantidad que le permita cubrir cualquier diferencia de fondos, ¿verdad? Y obviamente el banco le va a cobrar un recargo por hacerle eso. Entonces, los sobregiros son préstamos que el banco le hace de manera automática y por eso van dentro de los pasivos a corto plazo. Y luego vienen los préstamos ya formales a corto plazo. Sirve para registrar el valor de los préstamos a cargo de la empresa, los cuales deben ser liquidados a un plazo no mayor de un año. Si el plazo del préstamo es a un plazo menor de un año, entonces se va a préstamo a corto plazo. Luego vienen los 2401, que son préstamos prendarios. Bajo esta cuenta se registra el valor de los préstamos a cargo de la empresa, los cuales poseen como garantía de su cancelación un bien mueble, como por ejemplo maquinaria, vehículos, mercancías. Se le llama bienes muebles a todos aquellos que pueden ser transportados de un lugar a otro, ya sea por ellos mismos o por una fuerza externa. Quiere decir que en un préstamo prendario lo que usted da es una prenda. La prenda es un bien mueble. Cuando decimos bienes muebles no nos referimos exclusivamente a muebles, porque a veces creamos en nuestra mente esa idea de que un bien mueble entonces tiene una silla, un escritorio, un archivero. Sí, esos son bienes muebles, pero un bien mueble, tal como dice al final, son todos aquellos que pueden ser transportados de un lugar a otro, ya sea por sí mismos o por fuerza externa.
Por ejemplo, un vehículo es un bien mueble porque por sí mismo, no es que el carro el solito se va a ir, no, pero no necesita que alguien lo vaya empujando o lo vaya cargando, sino que usted se sube y lo arranca y se lo lleva. Pero igual, si el carro está arruinado, pues que vale una grúa, ¿no? Pero lo puede mover. Una vaca, un caballo, una silla, una computadora, todos esos son bienes muebles. Porque se pueden transportar también por medio de una fuerza externa. O sea, usted quiere mover unos muebles, entonces los sube a un picachito y se los lleva. O sea, es por fuerza externa. Generalmente los préstamos prendarios son a largo plazo. Es raro encontrar un préstamo prendario a 6 meses, a 8 meses. Normalmente son año y medio, 2 años, 3 años. Generalmente son plazos más cortos que los préstamos que siguen, que son los préstamos hipotecarios. Ahora hay que aclarar también que la garantía, al no pagar el préstamo, la garantía es el bien que usted ha dado como prenda. El banco le cae encima a ese bien que usted ha dado como prenda. Los préstamos hipotecarios sirven para registrar el valor de las obligaciones a cargo de la empresa, las cuales tienen como garantía un bien inmueble, como un edificio o un terreno. Se le llama bien inmueble a todos aquellos que no se pueden transportar de un lugar a otro, ya que están sujetos a la tierra, por lo cual también se les llama bienes raíces. Entonces, los bienes inmuebles, a diferencia de los bienes muebles, de ahí viene la palabra mueble, que se puede mover, y el término inmueble significa que no se puede mover. Generalmente la hipoteca es sobre edificios o sobre terrenos, que son los típicos bienes inmuebles que existen. No se pueden mover de un lugar a otro y por esa razón se le llama también bienes raíces. Están pegados a la tierra. Tengan cuidado con ese término, es bienes raíces, porque hay gente que dice bienes y raíces y dice, ¿y a qué se dedica él? Ah, él se dedica a los bienes y raíces. No, o sea, vende bienes y vende, ¿qué? Jengibre o vende otro tipo de raíces. No, o sea, es bienes raíces. Les digo esto porque yo conocí a un señor que trabajaba en esto. Fíjese, él trabajaba vendiendo terrenos y casas. Y él tenía una tarjeta de presentación y decía especialista en bienes y raíces. Imagínense que se dedicaba a eso y aún así no podía escribir correctamente a qué se dedicaba. Es bienes raíces. ¿Por qué? Porque están pegados al suelo. Correcto. Vamos ahora al patrimonio. Recuerde, todas las cuentas de patrimonio van a empezar con el número 3. Todas. Mire, aquí tenemos el capital social pagado, que es el 3, ¿verdad? 3101. Bajo esta cuenta se registra la porción del capital que los accionistas o propietarios de la empresa ya han cancelado, ya sea en dinero o en especie. Yo creo que el nombre de la cuenta es muy clarito para qué sirve. Capital social pagado. Ese capital pudo haber sido pagado con dinero en efectivo o a veces se paga en especie. Cuando decimos pago en especie, significa que no pagamos dinero, sino que pagamos otro tipo de bienes, pero que puedan ser valorados en dinero. Puede ser que un accionista, en lugar de dar dinero, dé un vehículo, de una máquina, de un terreno, y obviamente esos bienes tienen un valor, y ese valor es el que se va a registrar como capital social pagado. Quiero también aclarar que no estamos poniendo todas las cuentas que están en el catálogo. Si usted empieza a comparar con el catálogo, se va a dar cuenta que hay cuentas que aquí no han aparecido. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las cuentas más usadas. No estamos hablando de todas por cuestión de tiempo. Por ahí, si nos surge alguna cuenta que no está aquí, la vamos a explicar en su momento. Pero las más importantes, las que se van a usar con mayor frecuencia, son las que estamos tratando acá. Obviamente hay un capital social no pagado, que es el que, como su nombre lo dice, que los accionistas o propietarios no han cancelado todavía. Está pendiente de pago. Luego tenemos la reserva legal. También hablamos de ella tanto en el balance como en el estado de resultados. Y que es un porcentaje que se calcula, ¿verdad? Dijimos que para una sociedad anónima era el 7%. Si es una sociedad de nombre colectivo, se les aplica el 5%. Mire, ¿cómo saber si una sociedad es anónima o es en nombre colectivo?
Mire, las sociedades anónimas, me atrevo a decirlo, representan el 95, vamos a poner un porcentaje así, 95% de todas las empresas, sociedades que hay en El Salvador son anónimas. Y hay un 5% que son de otro tipo. Y uno de esos tipos es el nombre colectivo, que usted las va a identificar porque tienen al final la palabra y compañía, y hermanos, y asociados. Esas son sociedades en nombre colectivo. Mientras que las anónimas siempre dice SA o dice SADCB, que quiere decir Sociedad Anónima de Capital Variable. Entonces la reserva legal, obviamente usted ya la conoce, ya la hemos visto. Usted ya las ha visto ahí en el estado de resultados y la vimos también en el balance general. La utilidad del ejercicio dice que en esta cuenta se registra el valor de la utilidad que de acuerdo con el estado de resultados ha generado el negocio durante el último ejercicio económico. O sea, la utilidad que va al final del estado de resultados es la que estamos poniendo acá. Y tenemos la pérdida del ejercicio, que hay que tomar un detallito por acá que dice acá, miren. Que es la letra R, que significa que es una cuenta que se resta, ¿no? O sea, tiene un valor negativo. Todas las cuentas que en su código tengan un valor, una letra R, significa que su valor es negativo. Y es obvio porque es una pérdida. Entonces, en esta cuenta se registra el valor de la pérdida que de acuerdo con el estado de resultados ha soportado el negocio durante el último ejercicio económico. Si toda esa pérdida que hemos tenido en un determinado ejercicio, entonces esa la vamos a registrar en esta cuenta. Y vamos ahora a las cuentas de resultado, cuyas reglas ya las vimos, ¿no? Acuérdense, las compras se cargan, las ventas se abonan. Las rebajas y devoluciones sobre ventas se cargan, las rebajas y devoluciones sobre compras se abonan. Los gastos se cargan y los ingresos se abonan. Esas reglas de memoria. Entonces, la cuenta compras, quiero aclarar de que dije en un momento dado, cuando hablamos del inventario, que nosotros vamos a trabajar con un sistema o un procedimiento para la mercadería que se conoce con el nombre de analítico. Y en el procedimiento analítico son estas cuentas, todas van por separado, las compras, los gastos de compra, las rebajas, todas van separadas. Hay otro sistema que se llama de inventario permanente donde hay menos cuentas, pero ese no lo vamos a ver por el momento. Vamos a hablar del sistema analítico. Entonces, por eso es que usamos todo este montón de cuentas. Entonces, la 4201 dice compras, pero esa palabra compras no nos debe hacer pensar que es para cualquier cosa, sino que sirve para registrar el valor de las compras de mercancías exclusivamente. Porque si usted compra un vehículo, para eso está la cuenta vehículos, la vimos más arriba. Si usted compra un escritorio, para eso está mobiliario y equipo. Pero si usted está comprando mercadería, entonces lo va a registrar en la cuenta compras. No importa si la compra se hizo al crédito o se hizo al contado. Es decir, no importa si usted quedó debiendo o si la pagó en el momento. Luego vienen los gastos de compra, que también ya los habíamos medio explicado cuando vimos el estado de resultados. Es la 4202. Otra cosa, no se olvide de que los gastos y demás cuentas, gastos y costos, todos van con el número 4. ¿No? Número 4. Los gastos de compra, que algunos le llaman gastos sobre compras, pero en realidad eso no es así, porque sobre compra significaría que es un porcentaje que yo calculo sobre la compra y no es así. No todos los gastos de este tipo se calculan como porcentajes, algunos son valores así absolutos, sin porcentaje. Pero eso es más correcto decirle gastos de compra. Sirve para registrar el valor de las erogaciones adicionales que debe realizar la empresa cuando adquiere mercaderías, como por ejemplo transporte, seguro, almacenaje, etc. La palabra erogación debemos entenderla como pago, como salida de dinero. Eso quiere decir erogación. La rebaja sobre compras sirve para registrar las disminuciones en el valor de las compras que ya se realizaron, motivadas por diferentes factores como altos volúmenes de compra, pronto pago. O sea, nosotros, el proveedor nos dice, mire, le voy a descontar un porcentaje, por eso es que dice rebaja sobre compras.
Y lleva la letra R porque es una cuenta que va negativa con respecto a las compras, o sea, va restada. Entonces, cuando nos hacen rebajas sobre compras, vamos a utilizar la cuenta rebajas sobre compras, cuya regla dice que siempre se deben abonar. ¿Por qué se abonan? Porque son contrarias a las compras que sí se cargan. Entonces, si las compras se cargan, las rebajas sobre compras se abonan. Y las devoluciones que de la misma manera, pues bajo esta cuenta se registra el valor de la mercancía que se remite a los proveedores por diferentes razones, tales como productos defectuosos, inconformidad con el pedido. Entonces decimos nosotros, mira, ahí le devolvemos esto porque no sirvió o porque no es lo que yo pedí. Diferentes razones pueden haber para que usted devuelva la mercadería. Luego vienen los gastos de distribución. Dice que esta cuenta sirve para registrar el valor de los gastos tendientes a la adecuada distribución o comercialización de la mercancía de la empresa, así como el mantenimiento de la sala de ventas, tales como la publicidad, las comisiones que se le pagan a los vendedores, alquileres de la sala de ventas, o sea, todo lo que tenga que ver con la venta de mercadería, todos esos gastos que usted hace, que vamos a vernos, cuando veamos el catálogo, ahí va a ver usted que es un gran listado de gastos que se hacen a nivel de gastos de distribución, pero todo lo que tiene que ver con la venta de mercadería va a ir a esta cuenta. Y luego la cuenta hermanita, que son los gastos de administración, que dice que esta cuenta tiene como función el registro de todas las erogaciones tendientes a asegurar el adecuado funcionamiento de las oficinas administrativas de la empresa, incluye aspectos tales como salarios, servicios públicos, alquileres, suministros. Esto lo vimos en el estado de resultados, por eso voy un poquito más rápido. Pues todo lo que tiene que ver con las oficinas administrativas va a ir a gastos de administración. Salario de la secretaria, el agua, la energía que consume la oficina, todo lo que consume la oficina va a gastos de administración. Y los gastos financieros, que son el costo asumido por la empresa por el financiamiento recibido de terceras personas. Generalmente, los gastos financieros tienen que ver con intereses que se tienen que pagar. Y los otros gastos que son gastos, ahí dice la unidad 3 porque eso está dentro de un material más grande que yo elaboré hace algunos años. Por eso dice la unidad 3. Son aquellas que no tienen nada que ver con las operaciones normales, como por ejemplo donativos, pérdidas, etc. Eso se conocen como partidas extraordinarias dentro del estado de resultados. Luego las ventas. La cuenta ventas es cuando se vende mercadería. La venta de mercadería no importa si es al crédito o si es al contado. Y al igual que sobre compras, también hay rebajas sobre ventas, que llevan una letra R porque van restadas de las ventas. Que igual así como nosotros nos hacen rebajas, nosotros hacemos rebajas a los clientes. Y así como nosotros le devolvemos a los proveedores, hay devoluciones sobre ventas, que es lo que nosotros le devolvemos, o más bien los clientes nos devuelven porque está defectuoso, porque no estaba de acuerdo al pedido, etc. Y tenemos por último los productos financieros, que son intereses que la empresa cobra, ya sea por bonos, acciones u otro tipo de inversiones que mantiene la empresa. Y los otros ingresos que nosotros los vimos como otros productos, pero son lo mismo, ¿no? Son aquellos ingresos de carácter extraordinario generados por la empresa a lo largo de un periodo contable. Por ejemplo, donativos, ganancias, etc. Hasta ahí llegamos con esto. Me quedan ahorita 2 minutos. Ya está cerca el parcial 2. Entonces, el parcial 2 se va a evaluar por partes. Esta semana yo les voy a enviar la primera parte, que son ejercicios del estado de resultados. Solo son 2 ejercicios. Eso va a tener una ponderación. No sé cuánto le voy a poner de ponderación, ¿verdad? Puede ser el 40 o el 50%. Por ahí va a andar. Y para el parcial vamos a hacer, para la otra parte del parcial, vamos a hacer un examen como hicimos en el primer parcial. De toda la teoría que hemos visto, de la teoría del cargo y el abono, todo eso va a entrar en el segundo parcial. Entonces, eso es lo que teníamos para este día y la próxima semana vamos a iniciar con el, ¿cómo se llama? Vamos a iniciar con los primeros ejercicios. Así que
estudien ese material que acabamos de ver y apréndanse las reglas. Esas son las dos cositas que les quedan para la próxima semana. Tener claras las reglas y tener a la mano ese documento, porque en cualquier duda, pues usted puede volver a buscarlo y leer para ver qué cuenta le puede servir. Así de que muchas gracias, jóvenes. Cuídense mucho. Vayan a descansar. Se lo merecen. Muchas gracias. Nos veremos el lunes. Gracias, licenciado. Bueno, Gracias, licenciado. Gracias, buenas noches. bueno. Gracias, noches.